Ok, Basti, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida en el que sentiste que Dios estaba en silencio, pero después te diste cuenta que siempre estuvo contigo? Wow. No fue el más difícil, pero sí fue uno de ellos. Del más difícil, honestamente, no quiero hablar. Fue en el momento cuando mis papás se separaron. Para algunos quizá no será la gran cosa y de hecho hasta cierto punto en nuestra esfera está un poco normalizado el hecho de que los papás estén separados, de vivir con padres divorciados. Sin embargo, en mi caso fue muy complejo porque yo nací en el Evangelio, en una familia cristiana, todos unidos. Mi papá tenía más de 20 años de casado. Vengo viendo también a mis abuelos que tienen 50 y tantos años de casado. Entonces yo venía creciendo con esa mentalidad de que una pareja hasta que la muerte nos separe. Entonces cuando me choco con la realidad de que mis papás se separaron, fue muy difícil, a decir verdad, procesar todo eso. Además de que yo soy la mayor de 5 hermanos, entonces me tocaba asumir posiciones que para un principio pues no me correspondían y no las tenía. Y fue muy, muy difícil. De verdad, yo cuestioné muchísimo a Dios. Yo le preguntaba no solamente por qué sucedió, sino por qué me abandonó. Incluso les decía, esa no fue la promesa que tú nos diste. Tú dijiste que íbamos a estar para siempre. Tú dijiste que tú no eres hijo de hombre, tú eres un Dios de promesa y yo crecí con mis papás unidos y ellos hicieron una promesa ante ti de que era para toda la vida y yo veo esa promesa romperse, entonces ya tú no estás conmigo. Yo le reclamaba eso y le cuestionaba muchísimo. Sin embargo, él mismo me enseñó que pese a todas esas situaciones, pues él sí estaba y me dijo, mira, que yo sí cumplo mis promesas. Y comenzó a mostrarme su compañía porque me sentía muy sola en realidad. Por lo mismo que comentaba hace un momento, de que al yo ser la mayor, me tocó asumir posiciones que no me correspondían, principalmente de crianza, vamos a decir así, de mis hermanos. Y yo me sentía muy sola en eso y él me recordó, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Y en todo ese proceso conocí personas que me vivían recordando eso también. Es como que Dios te mandó a decir que no estás sola. Dios te mandó a decir que Él te hace compañía. Y cuando pasaban ciertas situaciones, en todo el proceso de la separación de mis papás, Dios me lo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y creo que ese fue uno de los más complicados, pero a la vez uno de los más edificantes para mí. De esa situación, la que más, como la parte que más te dificultaba entender, ¿cuál era? Sabemos que ya dijiste se divorciaron, pero la parte como que tú dijiste, lo que más me chocaba era esta realidad, era este punto. Eso mismo de que ellos habían hecho una promesa delante de Dios y que se supone que, según yo, Dios la había aceptado y ya en todo el trayecto de sus 20 y tantos de años, yo lo veía como algo real, o sea, ya era verídico, eso era de parte de Dios y así iba a ser para siempre. Entonces me chocó y me hizo cuestionarme también de manera personal, como si eso es lo que ellos están haciendo, es lo que yo voy a hacer. O sea, yo me voy a ver limitada a vivir esa vida o a pasar esas mismas circunstancias. No, más o menos algo así. De tu saber, tú dijiste, bueno, esto puede marcar en mí como un precedente. Exactamente. De que yo también me caso, ahorita me divorcio también. Y ese era uno de tus mayores temores. Sí, esa era mi mentalidad para el momento. Digo era porque obviamente ya no lo es y debe haber una disposición de parte mía para que así no sea y yo así lo he decidido. Anoy, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida en el cual tú dijiste, Dios me dio banda? El más reciente que podría recordar ahora mismo. ¿Cuál fue? Hubo un momento en la pandemia que yo estaba trabajando en un lugar y yo enfermé, tuve un problema de salud y falté 2 días. Claro, obviamente siempre yo llevaba la constancia médica escrita por el doctor y aún con esa constancia me despidieron. Tú sabes que la pandemia fue un momento bien complicado, bien difícil. Entonces, al estar sin trabajo, me sentí totalmente abandonado. Yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y confieso que en ese momento me sentí solo, la verdad. Pero luego de los meses de haber estado sin trabajo, me puse a pensar y dije, wow, pero ahí fue donde vino la respuesta de Dios a mi vida. Porque mientras yo trabajaba, yo comía, vestía, compraba ropa y todo. Pero entonces, estando sin el trabajo,
seguía comiendo, seguía vistiendo y me llegaban ropa y me regalaban las personas y todo. Y yo dije, wow, pero verdaderamente la providencia nunca vino del trabajo, sino que siempre vino todo de parte de Dios. Y esa fue como la respuesta de parte del mismo Dios a mi corazón. Pero en el momento me sentía solo. Nadie estaba trabajando. Estábamos encerrados. Era complicado hacer dinero. Tú tienes que ponerte creativo para ver si encontraba algo, ¿verdad? Alguna fuente de ingreso. Pero luego de los meses, todo continuó igual. Nada cambió. Y entonces ahí yo me di cuenta que Dios siempre estuvo. A pesar de que en el momento, habiendo enfermado, teniendo que haber comprado pastillas y cosas así, quedo sin trabajo. Entonces, me sentí muy solo, la verdad. Me sentí mal. Cuestioné bastante. No tenía ni una iglesia donde ir. Entonces, lo único que me quedaba a veces era tirarme de rodillas. Pero fue un momento complicado, la verdad, cuando llegué a mi casa ese día. Fue complicado, no hallaba ni qué decir. El camino completo, con la cabeza abajo. No encontraba, la verdad, qué hacer. Con la constancia médica en la mano, porque la llevé para mostrársela. Y aún así me dijeron, no nos gusta que falte nadie. Y pues por eso me despidieron. Pero con el tiempo vi la mano de Dios obrar en mi vida de una manera poderosa. Ha sido... Ok, vamos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu vida en el cual tú dijiste, Dios me dio banda? Yo podría decir que no ha sido simplemente un momento en específico. Tú tienes una vida de testimonio, entonces. Tengo una vida de testimonios, Okay. pero es algo simple, pero que a todo el mundo en nuestra vida cristiana nos pasa. Hay muchas veces que nosotros, por ejemplo, yo nací en el Evangelio, pero aún así hay muchos momentos los cuales yo he pasado en mi vida que no ha sido que yo he sentido que el Señor me ha abandonado. Realmente yo siempre he estado consciente de que el Padre siempre ha estado presente, más sí en silencio como tú dijiste. Pero ¿será realmente silencio? Yo puedo decir que ha sido más tema de todo el ruido que yo misma he podido permitir quizás a mi alrededor, que llega a mi vida, lo cual no me permite a mí quizás ver o entender que el Padre de alguna u otra forma me está diciendo algo. Me explico. Hay momentos en los cuales quizás yo pasé en mi adolescencia, en mi juventud ahora de ansiedad, de amigos, de presión de grupo, de cosas quizás en las cuales yo me había estado involucrando, que con el tiempo, sin darme cuenta, me estaba alejando cada vez más del propósito, de lo que el Padre había dicho para mí. Y cuando llegan esos momentos, a veces hay tanto ruido a tu alrededor que no te permite ver o escuchar realmente lo que el Padre te quiere decir. Y en ese momento tú te sientes lejos o sientes que el Señor quizás se ha olvidado de ti. Y de esos, ¿cuál sería el que tú dices que fue uno de los más difíciles? Que dices, yo no sé cómo pasé por eso. Bueno, podría trasladarme a mi adolescencia. Yo recuerdo que era una chica como que muy risueña, también tenía muchos temas con la parte como de amistad, me dejaba influenciar súper rápido. Y en ese momento yo como que pasé por mucha ansiedad, también por temas que quizás no entendía en el momento, familiares o personas que también se habían ido en ese momento, y que yo entendía como que yo estaba sola, aunque había sido quizás nacida en el Evangelio, aunque conocía del Padre desde mi infancia. Llegó un momento que aún en la iglesia yo simplemente iba, servía, hacía ciertas actividades también que como todo cristiano quizás uno hace y sirve en la iglesia, más sin embargo sentía que no tenía respuesta del Padre en cuanto a cosas que yo quería saber en ese momento y que cuestionaba también como todo adolescente. Bueno, realmente no fue un momento, uno de los momentos más difíciles que para mí ha sido todavía reciente. Fue el año pasado. No fue que Dios me sacó los pies, fue que yo me sentía tan mal emocionalmente, se me aguan los ojos, es que yo me sentía tan mal emocionalmente que yo no quería nada, yo no quería hablar con nadie, yo no quería ni siquiera orar, yo no quería hacer absolutamente nada. Literalmente yo iba a mi trabajo, me sentaba en mi escritorio callada, sin decir una palabra con nadie, saludaba, buenos días y ya. Y cuando llegaba a mi casa, que soltaba mi bulto de mi trabajo porque tenía que irme para la universidad, yo me rajaba de grito. Pero eso viene por qué, ajá. ¿Por qué viene eso? Eso viene por una situación que se dio con alguien que para mí, yo pensé que nunca esa persona haría eso. Okay. Yo dije como que, wow, es alguien que yo estimo mucho, que me abrí con esa persona a contarle algo personal y sentí que me traicionó en algo.
Entonces, pensé que luego de hacer eso, se iba a acercar a mí y decirme como que, mira, hice tal cosa, pero es por tu bien que yo lo hago realmente. Pero yo no sentí que me cuidó. Yo sentí que me destrozó totalmente y que nunca tuvo como que el acercamiento de decirme, tú estás bien, ¿qué te pasa? Tú no eres así, te noto como apagada. O sea, y el yo esperar que esa persona se acercara a mí y me dijera, lo siento, te lastimé, yo sé que lo hice mal, me consumía por dentro. Y aquí realmente radica el perdón, porque el perdón no es para que la otra persona se sienta bien. Ahí yo entendí, comentándole a otra persona, yo le dije, mira, me sentí mal por algo que hizo X persona. Yo me siento horrible. Todos los días llego a mi casa a llorar, pero tengo que ponerme la ropa porque tengo que ir para la universidad, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir en las cosas de la iglesia. Pero mi corazón estaba muy lejos de todas las cosas que yo hacía. Yo no aprendía nada. Llegaba tarde. Porque había una condición emocional tan fuerte en mí que me quitó las ganas de hacer todas las cosas con el 80% de la energía que yo le hacía. Bueno, yo estaba funcionando como a un 5%. Entonces, todas las cosas que acarreó como que eso, de esa persona, y ver, yo decía, contrale, no te bastó. O sea, hay muchísimas más cosas y yo me sigo sintiendo mal. Pero cuando yo me acerco a esa persona, le digo, mira, me siento mal por todo esto. Y esa persona me dice, ¿en serio? Pero eso no es nada. Eso no es nada. O sea, tú me estás diciendo que mi sufrimiento de 2 meses no es nada. Ok. Cuando yo sentía que me estaba muriendo, no es nada. Y ahí yo entendí que el perdón no se trata de ti, que me hiriste, se trata de mí porque yo necesito liberarme. Yo necesito volver a la vida. Y yo dije, espérate. Además, algo muy importante, yo no sentí que Dios me abandonó, yo sentí que yo me alejé. Y me encontré con un versículo que para mí ese es mi himno, mi todo, que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo dije como que, espérate. La paz de Dios es lo que yo necesito en mi vida en este momento. Que calme como que toda esta ansiedad, toda esa desesperación, toda esta espera y que guarde mis pensamientos de yo pecar y tratar mal a esta persona que no sabe lo que ha hecho o quizás sí pudo saber, pero no tenía la intención de que yo me lo iba a tomar de esa forma. Entonces ahí yo como que dije, espérate, Dios está conmigo porque este versículo me quiere dejar dicho que su paz es sobre todas las cosas. Full. ¿Tú has tenido que renunciar a algún sueño o alguna relación por obedecer a Dios? ¿Y cuál fue el resultado de eso? Sí. Sí. ¿Algún noviecito, un sueño? Sí, a una relación. Lo último fue a una relación, a decir verdad. Una relación. Sí. ¿Tú eres soltera, Basti? Sí. Ok. Actualmente estoy soltera. El muchacho me gustaba muchísimo. Muchísimo. Sin muchísimo embargo... simboliza aficiar. Sí, aficiar. Aficiar a su tigre. Sin embargo, nosotros empezamos a tratarnos. Para ese entonces yo vivía con uno de mis hermanos. Y todo bien hasta que él en una ocasión decidió visitar mi casa e hizo algo que para mí fue totalmente inadecuado e inaceptable en una persona cristiana. ¿Qué es inaceptable? No quiero entrar en detalles, solamente te voy a decir que me desagradó muchísimo. Okay, ¿pero qué es inadecuado e inaceptable en una persona cristiana? Pues a él, yo dije que no quería entrar en detalles. Tú me involucras. Se quiso propasar. Más o menos, Okay. Sí, vamos a dejarlo ahí. El asunto es... Sí, pues te dicen, que fue que quiso de que vamos a jugar al loto. No, jugar al loto no era, no. El asunto es que para algunos será algo inmaduro, sin embargo, yo consideré que esa era la mejor manera. Yo hablé con él como para que se fuera de mi casa, pero como yo sabía que estaba interesada en él y que yo en persona no podía hablar directamente con él, yo le escribí al WhatsApp. Le digo, mira, esto estuvo muy mal, te lo hice saber cuando estuviste en mi casa, te dije que te fueras por esta y esta razón. Yo considero que debemos dejar la intención de relación hasta aquí porque siento que nos va a afectar a ambos y yo no quiero fallarle a Dios de esa manera. Okay. No quiero fallarle tan intencionadamente porque la decisión de quizás caer iba a ser muy intencional porque yo estaba viendo que se estaba dando una situación que yo podía evitar. ¿Y eso cómo lo tomó él? No, Jelly.
De verdad, hasta me sorprendió. Me dice, no hay problema, qué sé yo qué. Obviamente, a partir de ahí, nada fue igual. Ni siquiera hablamos, ni nada parecido. Pero para el momento hasta me sorprendió la manera en que él dijo, no, está bien, no hay problema. Ok. Ok. ¿Tú has tenido que renunciar a alguna relación o a un sueño por obedecer a Dios? Diría a relaciones, a amistosas. ¿A relaciones? Sí, amistosas. Ah, A personas. qué bueno, ¿no? Sí. Eso La también apariencia confunde, mano. No, esas también son relaciones, ¿verdad? Pero sí, yo diría que... ¿Pero amorosas no? ¿Ah? ¿Amorosas? ¿Tener una relación amorosa? No, realmente no. Ok. Pero digo amistosas porque es mi realidad. Dame un ejemplo de una de ellas. Hubieron muchísimas cosas, o bueno, personas con las que me juntaba, personas de las que me rodeaba, que en el momento yo no lo entendía, pero realmente no me sumaban absolutamente nada que me acercara a Dios. Todo lo contrario. Personas que a pesar de profesar la fe cristiana, me llevaban a hacer cosas que estaban mal, fuera de religiosidad, fuera de fanatismo, cosas que realmente estaban mal. Y estar en esa... Y personas también que no eran cristianas, pero uno por haberse no ser como tan anticuado dentro de la sociedad, una vez se involucra en cosas que aunque no te sumen para nada, o aunque tal vez tú sepas que están mal ante los ojos de Dios, tú a veces las haces como para no ser el anticuado, o para que no te digan, porque es cristiano. Y ese era uno de los miedos míos realmente, que digan, no, porque tú eres cristiano, tú no haces esto y aquello. Entonces yo tuve que un día reconocer que todo eso estaba mal y tuve que cambiar actitudes para seguir lo que realmente Dios quería. Tuve que cambiar amistades. ¿Qué cosas tú dices, relaciones cristianas, las relaciones cristianas? ¿Qué cosa te lleva una relación cristiana a hacer que no le agrada a Dios? O sea, personas que eran cristianas. Tú te dijiste cristianas, sí, y que te llevan a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Yo voy a decir una de esas. Sí. En una ocasión que un grupo de personas cristianas me llevaron a una fiesta de un familiar. Uh-huh. En esa fiesta había alcohol, habían música, obviamente, ¿verdad? Dembow, tú sabes, cosas extrañas. Y sus familiares, ellos no lo hicieron, pero estaban fumando juca. Okay. Yo no consumí nada de eso, pero el ambiente no era adecuado. Y tú salías de ahí con todo eso en la cabeza. Y por más que uno tal vez quiera pintarlo con que no es pecado, hay cosas que no son pecado, pero te pueden llevar al pecado. Okay. O sea, son como un puente, que en el puente no hay nada, pero el puente te conecta con algo que sí es. Entonces yo me di cuenta que ese no era mi ambiente. Y yo reflexionaba y yo decía, pero yo no estoy haciendo tal vez nada malo. En el momento sí me sentía mal, pero luego con el tiempo yo dije, no era nada malo, pero no me convenía, para nada, absolutamente para nada. O sea, ese no es el ambiente de un cristiano. Ahí yo no puedo decir que estaba predicando y no haciendo nada. El que pasaba por ahí y me veía, iba a decir, este muchacho tenga algo raro. Sí. Y eran personas cristianas y yo las acompañaba a una fiesta de un familiar. Eso fue una, y esa realmente me chocó mucho porque uno de los panas estaba tomando alcohol y no era vino. Porque si hay vino tú dices, está bien, no se está embriagando. Pero no era vino, estaba tomando unos asuntos extraños. Y yo decía, eso para mí no es. Hay gente que dicen que eso no es nada y yo lo respeto. Pero yo creo que eso le hacía muchísimo más daño a los familiares que a él mismo. Porque ese era el ejemplo de un cristiano que los familiares estaban teniendo. Okay. Y es cristiano. Pero entonces hubieron amistades. Ahí fue donde vino entonces el tema, que hubieron personas de las que tuve que alejarme. Definitivamente, tuve que alejarme. Y eso para mí fue una bendición, el yo haber tomado esa decisión de seguir a Dios conforme a lo que yo entiendo que es lo correcto, conforme desde mi cosmovisión, desde lo que yo veía que era lo correcto. Y me he sentido bien, la verdad. Ok. ¿Tienes algún sueño o alguna relación por el hecho de obedecer a Dios? Claro que sí. ¿A un sueño o a una relación? Ambos. Podríamos decir que en algún sueño ahora mismo no tengo en mente, pero sí ¿Relaciones sé sí? que a relaciones, claro que sí he tenido que renunciar. Cuéntame. De noviazgo, recuerdo también a mis 17 años justamente, pero más que esto, quiero referirme a todas las áreas de mi vida. O sea, hay relaciones las cuales yo he tenido que cortar, sea de noviazgo, sea de laborales, sea de trabajo, de amistades, personas que están en tu vida, que de alguna u otra forma quizás están en un tiempo y llega a un punto donde quizás te están drenando de una forma que te alejan o te distraen de cosas que realmente el Padre quiere hacer contigo en ese momento. Entonces, puedo recordar, recuerdo también una situación que tuve con un noviazgo no cristiano, cuando tenía justamente... ¿Tú eres cristiana? Sí, ¿Y él no? desde pequeño, sí. Eso es normal. Entonces, yo en ese momento justamente tenía 17 años
Y yo siempre he sido como que muy dispuesta en la iglesia a esto. Y recuerdo que una vez yo lo invité y justamente mi hermana era la líder de servicio. Y ella me dijo, yo no te puedo poner en servicio porque tú sabes muy bien que hay cosas que tú estás haciendo que no están bien. Claro, yo dije, me molesté en ese momento. Dije, concha, ella lo dice porque es mi hermana y ella sabe quizás en lo que yo estoy. Pero aún así yo quiero estar en mi servicio, yo quiero servir en una parte. Pero después yo llegué a mi casa y yo dije, ven acá, pero hay cosas que yo quiero hacer, las cuales a mí me apasiona hacer por el Padre. Y eso es simple. Pero quizás por yo estar en este punto donde yo estoy, con cosas que yo sé quizás en ese momento no me estaban conveniendo realmente, estoy atrasando o dejando de hacer cosas que realmente a mí sí me llenan. Entonces ahí, bueno, quizás me veía muy joven o muy adolescente, no era como que yo pensaba, tú sabes, pero que eso es un ejemplo de que hay cosas que tú tienes en tu vida. Ahora, por ejemplo, hay personas, amistades que yo tengo, que yo lamentablemente tengo que soltar. Hay veces, hay personas que van a llegar a tu vida, que se van a quedar. Es como, por ejemplo, yo soy una silla. Van a llegar personas, se van a sentar, pero también van a llegar momentos donde se van a ir. Y yo tengo que saber cuando se vayan, entender esa parte. Y también hay personas que se van a querer quedar y yo voy a tener que aprender a identificar y decir, no, ya, o sea, hasta aquí. O sea, hay cosas que tú estás haciendo que ahí me están drenando y que no me permiten avanzar a las cosas que yo sé que el Padre tiene para mi vida. Perfecto. Si pudieras darte un consejo a ti misma hace 5 años respecto a la fe, la vida y el amor, ¿qué te dirías respecto a la fe primero? No puedo decirlo todo junto. O bueno. Dale junto, que involucre otras cosas. Ok. En esa edad justamente yo tenía los 17 años. Sí. Como dije, era una joven muy risueña, muy alegre, de muchos amigos. No es que no lo tenga ahora, pero antes estaba muy propensa a todo decirle que sí, a muchísimas cosas, a todo, por complacer, por ceder, por hacer feliz quizás a alguien que yo entiendo, que yo amo, sea familiar, sea amistad. Entonces yo le diría a esa joven de 17 años que guarde su corazón, sobre todas las cosas que guarde su corazón, que aprenda a amarse, que aprenda a entender que la persona que la ama, sea familiar, sea amistad o lo que sea, no tiene que bajar a un nivel para poder estar o complacer a esa persona, tiene que subir a su nivel y entender que si yo soy importante y que si realmente esa persona me ama o valgo algo para ella, esa persona es la que tiene que subir para estar donde yo estoy. También le diría que ame al Padre con locura. Aún así yo sé que en ese momento lo hacía, pero que aprenda a entender y a identificar qué cosas Él quiere que ella haga y obedecer en ese sentido. Aprender también a decir no. Las personas que estuvieron ahí, que tú sabes que en algún momento quizás van a querer algo. Si tú sabes que tú no quieres eso para ti, no lo hagas simplemente por complacer, porque se va a sentir mal, porque quieres agradar en ese momento. Y lo último que también le diría es que desde pequeña aprende a organizarse económicamente también, eso es muy importante. Y sobre todo, hay personas que también tú tienes cerca, como tus familiares, personas que quizás pasan de paso y tú no te das cuenta, pero que son las personas que más van a estar para ti en el momento. Entonces, te digo que aprendas a valorar a tus amistades, a tus padres y a tus padres espirituales también. Tú ahora que mencionas eso del no decir siempre que sí, yo soy muy partidario de esa parte, porque al ser humano le cuesta decir que no y también aceptar el no. 100%. Sí, entonces a veces uno dice mucho que sí y después se arrepiente, finalmente se arrepiente mucho porque tú dices, wow, pues yo dije que sí, tengo que decir que no. Y yo creo que aprender a decir que no es una de las principales cosas que uno debe hacer, no solamente como creyente, sino todo ser humano, porque tú no puedes hacerlo todo. Hay cosas que tú no puedes manejar y tienes que entender que no puedes manejarlas. Lamentablemente, hay cosas que tienes que dejar que pasen y ya. No puedes controlarlo, aceptarlo y ya. Y aprender a decir que no es una herramienta vital. Y que cuando tú sabes hacer eso ya, tú aprendes también a vivir para ti y para las cosas que también el Padre quiere contigo. Porque hay muchas cosas que están alineadas a la voluntad del Padre para tu vida y personas que van a querer que tú hagas algo y que por tú no saber decir que no, tú atrasas muchas cosas que el Señor quiere hacer contigo. Efectivamente. Entonces, le agregaría también que no se enamore solo. Amén. ¿Te ha pasado a ti eso?
¿Enamorarme solo? Sí. Sí, una vez lo hice. Me enamoré solo. Y no fue bueno, la verdad, pero son pruebas que uno va superando en el camino. Ok, bien. Siguiente. Ajá, ya. Me voy a decir lo mismo. Ok, respecto a la vida. Respecto a la vida, ajá. Bueno, respecto a la vida, yo le daría los 4 acuerdos que se mencionan en un libro que estoy leyendo. El número 1 es que sea impecable en sus palabras, en todo lo que vaya a decir, en todo lo que vaya a hacer. El número 2 sería que nunca haga suposiciones en la vida. El tercer acuerdo sería que nunca se tome nada personal. Y el cuarto acuerdo, que en absolutamente todo lo que vaya a hacer, que dé lo mejor de sí mismo. Que haga lo mejor para que nunca tenga de qué arrepentirse, para que nunca pueda decir, lo pude haber hecho de otra manera o mejor. Cuanto a la vida, ese sería mi consejo. Si pudieras darte un consejo a ti de hace 5 años respecto a la vida, la fe y el amor, ¿cuál sería? Bueno, yo sigo siendo una bebé. Pero ¿A tu hace... papá? Sí, yo sigo siendo una bebé que le gustan las compotas de los sobrinos, sí. Sí. Pero a mí yo de 17... Hace 5 años, sí. De 5 años tenía 17 para la fecha, sí. En la fe le diría que no tenga miedo, que no me menosprecie por mi edad, que la edad simplemente es un número. Sí, yo me acuerdo. ¿Eh? Yo me acuerdo. Sí, que la edad solamente es un número. Cuando ya Dios te da una palabra, simplemente es caminar bajo lo que ya Dios dijo de ti. Que no hay que limitarse. Que aunque digan, pero tú eres muy joven, si el Señor dijo, tú vas, sin miedo a nada. Tú vas. Tú vas para el quiero. Y respecto a la fe, Ajá. respecto a la vida, Respecto a la vida, me diría que no me pierda a mí misma en el tanto hacer sin yo ser. okay. Que me enfoque más en ser que en hacer. Ahora sí. Ok. Sí, Perfecto. porque como adolescente, joven, casi entrando, como que ya no soy tan niña, pero ya tampoco no soy una joven. Tú quieres hacer cosas para darte a notar. Para hacer algo. Exactamente. Tú quieres estar en todo, tú quieres que te vean, pero tú por encajar en ese grupo de personas, con esas amistades, tú quieres complacerlo a todos, pero tú te estás perdiendo a ti mismo. Tú sabes. Para tener una identidad. Para tener una aceptación del grupo. De, ay, qué chulo tú eres, qué bacanidad. Que te tomen de pendeja no quiere decir que tú estás siendo una amiga bacana. Exactamente. Tú estás siendo una pi. Y respecto al amor. Respecto al amor. Del amor, nada. Respecto al amor, que no tenga miedo. Realmente, porque te puedo decir que a mis 17 años tenía mucho miedo de que me rompieran el corazón. Ay, hombre. Qué Sí, triste. en verdad sí. Tenía mucho miedo de que me rompieran el corazón y eso me limitó a arriesgarme, a hacer como que ciertas cosas, a empezar a conocer. Tenía 17, en verdad no había mucho que hacer. Una bichita, todavía lo soy. Pero tenía mucho miedo de que me rompieran el corazón. Ahora con 22, las cosas son diferentes. Ok. Hay como que cierto grado de dificultad de tú saber que puede pasar, pero tú decir como que me voy a arriesgar. Es una experiencia que quiero vivir. Tú sabes, pero a los 17 yo decía, yo no me quiero arriesgar, yo no quiero sufrir, yo no quiero. Pero que no tenga miedo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que a su tiempo todo llegará. Bien, muchas gracias por haber sintonizado este capítulo. Nos vemos en otra entrega. Recuerden darle like, suscribirse si no se han suscrito. Y acabar con Elizabeth ahí en los comentarios. Nunca está de más. Y esto fue Sin Red. ¡Woo!